bienvenidos a mi canal Fórmulas Inteligentes, en el cual en este nuevo video vamos a tratar el tema de suma de números enteros con signos de agrupación. Vamos a ver la forma correcta de cómo resolverlo, los pasos que se tienen que seguir para poder resolver todos los ejercicios de forma efectiva, y vamos a tratar dos ejercicios en específico, en donde primero vamos a hablar un poco de teoría para poder entrar al tema y después resolverlos para que veamos que no es nada difícil este tema y poder resolver cualquier ejercicio que se nos presente referente a suma de números enteros con signos de agrupación. Los dos ejercicios que vamos a estar resolviendo son estos dos que tenemos aquí, pero primero vamos a ver un poco de introducción para poder refrescar el tema si es que ya lo conoces, y si no, para poder adentrarte un poco al tema y ahora sí poder resolver estos dos ejercicios sin ningún problema. Empecemos hablando de la ley de signos. Cabe señalar que solamente vamos a hablar de la ley de signos para la multiplicación, puesto que también existe para la división, pero como no viene incluida en estos dos ejercicios que vamos a tratar, no lo mencionaré, pero si ustedes quieren puedo publicarlo en el canal de Instagram o hablar en nuestro video para que también lo tengan muy presente. Vamos a empezar. En este caso, la ley de signos para la multiplicación tiene estas cuatro reglas. Primero, si nosotros realizamos el producto de un número positivo con otro número positivo, el resultado de más por más nos da como resultado otro número positivo, es decir, más por más, más. En otro caso también tenemos el tema en el que si nosotros multiplicamos un número negativo con otro número negativo, nos va a dar como resultado un número positivo, lo cual nos indica que si nosotros multiplicamos menos por menos, nos da también un signo positivo. Y también tenemos el caso en que si nosotros multiplicamos un número positivo con un número negativo, nos dará como resultado un número negativo. Esto quiere decir que más por menos es menos. Y finalmente, cuando nosotros realizamos el producto, porque la multiplicación también se le conoce como producto, realizamos el producto de un número negativo con un número positivo, realizamos este producto, menos por más nos da como resultado un número negativo, es decir, menos con más, menos. Y para identificarlo de una forma un poco más sencilla, podemos notar aquí que si nosotros multiplicamos dos números con signos iguales, nos va a dar como resultado positivo, ya que si multiplicamos más por más nos da más, y si multiplicamos menos por menos también nos está dando más. Por otra parte, si nosotros estamos realizando el producto de números con signo diferente, podemos notar aquí que nos va a dar como resultado un número negativo. Esto se debe a que como estamos multiplicando más por menos nos da menos, o si multiplicamos menos por más también nos está dando un signo negativo. Y bien, ahora que ya refrescamos un poco más el tema, vamos a resolver estos ejercicios para reforzarlo un poco más y ahora sí poder resolver los dos ejercicios que teníamos pendientes. Empecemos con estos dos primeros ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, 1 por 5. Es una multiplicación bastante sencilla, pero lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es el signo. Podemos notar que el 1 y el 5 no tienen ningún signo a su lado izquierdo. Cuando no tiene, vuelvo a recargar, cuando no tiene un número, un signo de su lado izquierdo, quiere decir que son números positivos. Entonces aquí podemos volver a reescribir esta multiplicación como más 1 por un más 5. Realizamos este producto. Primero recordemos, hay que tomar en cuenta la ley de signos. Hay que recordar que nosotros vimos que más por más es como resultado un número positivo. ¿Y por qué más por más? Porque el 1 y el 5 son positivos, entonces más por más, más. Y posteriormente realizamos el producto 1 por 5, 5. Y listo, así resolvemos el primer ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice que vamos a multiplicar un más 5 por un menos 8. En este caso tenemos signos diferentes. Aquí sí tenemos signos diferentes, entonces tenemos que recordar la ley de signos. ¿Qué nos dice la ley de signos? Nos dice que si multiplicamos un número positivo con un número negativo, tendremos como resultado un número negativo, es decir, más por menos, menos. Entonces, para este caso no es necesario reescribirlo porque ya están ambos con su respectivo signo. Primero vemos qué signo va a tener, vemos que nos va a dar un signo negativo. Entonces, por lo tanto, el signo va a ser negativo. Y ahora sí vamos a ver qué resultado nos da. El resultado multiplicar 5 por 8, 40. Y listo. Así resolvemos también este ejemplo 2. Vamos con un tercer ejemplo. El tercer ejemplo también es bastante sencillo, aunque ya nos incluye 3 números. Vamos a ver que es exactamente lo mismo, así nos agreguen 4, 5, 6 o los números que quieran.
Empecemos primero viendo qué signo va a tener el resultado. Si nosotros primero empezamos viendo qué signo va a tener nuestro resultado, no nos vamos a preocupar si estamos bien o estamos mal, en que si el número era positivo o si el número era negativo. Simplemente nos vamos a preocupar por multiplicar. Entonces primero vamos a ver qué signo va a tener. Para esto vamos a resolver de una forma un poco estratégica. Vamos a resolver este ejemplo de izquierda a derecha. Vamos a hacer multiplicaciones. Primero tomamos el signo del 7 y tomamos el signo del 1. Podemos notar que ambos son negativos. En este caso estamos teniendo el producto de un número negativo con otro número negativo. Y recordemos que de acuerdo a la ley de los signos nos decía que menos por menos más. Entonces aquí tenemos un número positivo. Pero claro, aquí solamente hemos multiplicado el signo del menos 7 con el menos 1. Nos falta con el signo del más 4. Entonces aquí vamos a multiplicar el más, que corresponde a este producto, por el signo que tiene el más 4. Y nuevamente tenemos el producto de números con mismo signo. Ya habíamos visto que más por más también nos da más. Por lo tanto, ya tenemos que el resultado va a ser positivo. Ya no nos preocupamos por el signo, ya sabemos que así todos sean los que tenemos aquí, dos negativos y un positivo, el resultado va a ser positivo. Así que vamos a realizar el producto entre estos tres números. Empecemos de una forma inteligente y podemos notar que podemos realizar primero el producto de 7 por 1. Y 7 por 1 nos va a dar 7. Entonces simplemente nos quedaría realizar la multiplicación de 7 por 4. Y 7 por 4, 28. Por lo tanto, al ser 28 nos lo vamos a poner de este lado y va a ser un 28 positivo. ¿Por qué positivo? Porque ya habíamos hecho el análisis de que el resultado iba a ser positivo. Y listo, así resolvemos este ejercicio. Ok, ahora ya que refrescamos un poco el tema o nos adentramos un poco más al tema, vamos a ver otro tema más que nos va a servir para poder resolver este tipo de ejercicios, y es el tema de signos de agrupación. Tenemos como tal tres signos de agrupación que son los que vamos a utilizar en este ejercicio. Tenemos primero el paréntesis, el corchete y las llaves. Pero ¿por qué están numerados o por qué están en este orden? No es nada más por tema de azar, sino porque así es como los vamos a tener que resolver. La regla nos dice que primero tenemos que resolver todas las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis. Primero hay que resolver todas las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis. Así tengamos muchas llaves, así tengamos muchos corchetes, si nosotros vemos por ahí un paréntesis, es lo primero que tenemos que resolver. Y normalmente los paréntesis se encuentran en el fondo de la operación y lo vamos a notar en los dos ejercicios que vamos a resolver más adelante. Una vez que nosotros acabamos con los paréntesis, es decir, ya no vemos ningún paréntesis, seguimos con los corchetes. Los corchetes son los que siguen en las operaciones. Una vez que ya no vemos paréntesis, resolvemos todas las operaciones que se encuentren dentro de los corchetes. En este caso, si vemos llaves y corchetes, nos enfocaremos únicamente en los corchetes. Y cuando terminemos totalmente con los corchetes, seguiremos con las llaves. Ya para este entonces ya no veremos ningún paréntesis, ya no tenemos que ni ver ningún corchete, y ahora sí resolvemos todas las operaciones que se encuentren dentro de las llaves. Y con esto terminaríamos los ejercicios. Para esto vamos a ver unos ejemplos antes de resolver los ejercicios que habíamos dicho, para poder adentrarnos a este tema y ahora sí ver cómo resolver los ejercicios que están un poco más largos y más complejos. El primer ejemplo que resolveremos es este que tenemos aquí. En este caso tenemos que es bastante sencillo, así que vamos a ver cómo resolverlo. Recordemos los pasos que tenemos que seguir para resolver este tipo de ejercicios. Primero tenemos que resolver todo lo que tenga que ver dentro de los paréntesis. ¿Vale? Cualquier operación que esté dentro de los paréntesis vamos a resolverla. En este caso es el único signo de agrupación que podemos observar, entonces sin ningún problema nos vamos a ir sobre ellos. Vamos a empezar. Primero nos enfocamos en esta operación, en la resta que está dentro de este paréntesis. Recordemos, para esto tenemos que recordar los temas de resta que vimos en videos anteriores. En este caso vamos a tener la resta de 3 menos 5, o la suma, si lo podemos decir de otra forma, la suma de números enteros con signos diferentes. Entonces, en este caso, primero tenemos que identificar qué signo va a tener este resultado. Recordemos que para este caso, lo vimos en videos anteriores, vamos a tomar el signo del número más grande en cantidad. En este caso tenemos dos números, el 3 y el 5. ¿Quién es más grande en cantidad? El 5. Por lo tanto, vamos a tomar el signo del 5 y el 5 es negativo, así que nuestro resultado va a ser
negativo. Ya eso ya quedó bastante claro, así que vamos a reescribir. Aquí tenemos que ir reescribiendo esta operación para que no perdernos y no perder los resultados. Entonces aquí tenemos menos, abrimos paréntesis y vimos que el resultado iba a ser negativo, así que colocamos el signo menos. Ahora sí vamos a resolver esta operación. Lo resolvemos como tradicionalmente ya resolvemos las restas, el número más grande menos el número más pequeño. Y 5 menos 3 es 2. Pero este 2 va a ser negativo, puesto que recordemos que habíamos dicho que iba a ser negativo, así que lo colocamos nuevamente dentro del paréntesis como signo negativo. Pero no hemos acabado con este paréntesis, vamos a terminar con él. ¿Cómo le hacemos? Vamos a sacar este número menos 2 del paréntesis. Para esto tenemos que realizar el producto menos por menos, primero son los signos, menos por menos, ya lo habíamos visto anteriormente, menos por menos, más, ¿no? Recordemos que el producto de mismos signos o signos iguales nos va a dar como resultado más. Entonces menos por menos, más. Entonces aquí tenemos que el resultado va a ser positivo. Y como no hay ningún número afuera del paréntesis, vamos a hacer como si aquí hubiera un 1 y multiplicamos 1 por 2, sigue siendo 2. Entonces tenemos aquí que el resultado va a ser un 2 positivo. Y así de fácil resolvemos este ejemplo. Vámonos con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 también es bastante sencillo. De hecho, solamente vemos puros paréntesis, así que vamos a ir sobre ese mismo paréntesis. Empecemos primero. La regla dice que vamos a resolver todo lo que esté dentro o todas las operaciones que estén dentro de los paréntesis. En este caso tenemos otra operación, otra diferencia, una suma de números enteros con signos diferentes. En este caso vamos a tomar el signo del número más grande en cantidad. El número más grande en cantidad es el 7 y el 7 tiene un signo negativo. Por lo tanto, el resultado que vamos a tener de esta diferencia va a ser negativa. Reescribimos nuevamente esta operación así tal cual está, pero dentro del paréntesis, antes de colocar esa diferencia, colocamos el signo negativo porque habíamos dicho que el resultado iba a ser negativo. Ahora sí, realizamos la resta del número más grande menos el número más pequeño. Recordemos, 7 menos 1, 6. Entonces, por lo tanto, colocaríamos aquí un 6 y como ya habíamos dicho que el número o el resultado iba a ser negativo, es un menos 6. Pero no hemos acabado con el paréntesis, vamos a acabar con el paréntesis. Vamos a multiplicar, vamos a realizar el producto de estos dos números. En este caso va a ser una operación un poco diferente que no habíamos visto, pero vamos a ver cómo funciona. Nuevamente volvemos a reescribir el problema. El 4 lo bajamos, se queda exactamente igual, pero lo que queda aquí es el signo. Veamos aquí qué sucede con el signo. Estamos multiplicando este menos 2 porque se toma con todo y el signo. Estamos multiplicando el menos 2 por el menos 6. Y en este caso, menos por menos es más. Entonces aquí estamos resolviendo el producto de signos iguales, es decir, menos por menos sabemos que nos va a dar un número positivo. Entonces el resultado de multiplicar menos 2 por menos 6 nos va a dar como resultado un número positivo. Y bien, ahora ya lo único que nos queda es realizar la multiplicación de 2 por 6. Y 2 por 6 es 12. Por lo tanto, vamos a tener como resultado un más 12. Y ya para terminar, lo único que nos queda es realizar esta operación, esta suma, y ahora sí ya tendríamos el resultado como tal. En este caso tenemos la suma de números enteros con signos iguales. Primero tenemos que identificar el signo que tendrá nuestro resultado. Como tenemos que ambos sumanos son positivos, el resultado será positivo. Ya con eso ya tenemos claro que lo que vamos a tener, el signo que va a tener nuestro resultado. Ahora lo que sigue es realizar esta suma. Lo podemos realizar igual con los dedos de nuestras manos o colocarlo de esta forma. El 12 más el 4. Realizamos esta suma, realizamos los primeros dígitos, 2 más 4 es 6, y el 1, como no se suma con nadie, lo bajamos. El resultado es 16. Por lo tanto, tenemos que nuestro resultado es 16 positivo. Y listo, así resolvemos este ejemplo. Y finalmente ahora ya vamos a meter un poco más de nivel al ejemplo número 3. En este caso ya tenemos dos signos de agrupación, ya nos encontramos con dos signos de agrupación en donde tenemos los paréntesis y los corchetes. Pero nuevamente recordemos que de acuerdo a la regla de los signos de agrupación vamos a realizar las operaciones que se encuentren dentro de los paréntesis. Primero nos vamos a enfocar en los paréntesis. Aquí tenemos paréntesis, tenemos este de aquí y es el único. Entonces nos vamos a enfocar en realizar nuevamente esta diferencia. Para esto
Primero tenemos que identificar qué signo va a tener nuestro resultado de esta diferencia. Primero identificamos, tenemos un más 9 y un menos 2. ¿Quién es más grande en cantidad? El 9. Entonces, como el 9 es más grande en cantidad, tomaremos su signo. El signo que tiene 9 es positivo, por lo tanto nuestro resultado va a ser positivo. Volvemos a reescribir esta operación. Pero antes de escribir nuevamente la diferencia dentro del paréntesis, colocamos el signo que dijimos que iba a tener nuestro resultado. Y ahora ya con esto realizamos la diferencia que es 9 menos 2, es decir, el número más grande menos el número más pequeño. Realizamos la diferencia, 9 menos 2, 7, y como ya habíamos visto que iba a ser positivo, nos queda un más 7. Y terminamos de escribir la operación. Pero no hemos acabado con este paréntesis. Ahora lo que sigue es realizar el producto de este menos 3 con este más 7. Nuevamente aquí nos vamos a ir con la ley de signos. Tenemos en este caso que volver a reescribir la operación hasta aquí, y ahora sí vamos a ver qué signo sigue. En este caso tenemos el producto de un menos 3 por un más 7, es decir, vamos a multiplicar un menos por un más, y menos por más es menos. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación o de este producto va a ser negativo. ¿Bien? Ya que sabemos que va a ser negativo, ahora sí nada más tenemos que realizar el producto de 3 por 7. Y 3 por 7 o 7 por 3 es 21. Entonces tenemos como resultado un menos 21. Y seguimos escribiendo la operación para no perdernos. Ahora sí, ya terminamos con los paréntesis. Sigue el siguiente signo de agrupación. ¿Quién es el siguiente signo de agrupación? Es el corchete. Entonces vamos a enfocarnos en los corchetes, solamente hay uno. Vamos a resolver todas las operaciones que se encuentren dentro de los corchetes. Afortunadamente para esta operación podemos montar lo siguiente. Menos 21 más 21 pues nos va a dar 0, porque es lo mismo menos lo mismo, 0. Es decir, estos se hacen 0, se anulan y únicamente nos quedamos con el 4 positivo. Ya pudimos solucionar un problema. Entonces nos quedamos con este 4, pero el problema es ahora que el 4 no quita el corchete sigue ahí. Vamos a quitarlo. ¿Cómo lo quitamos? Realizando el producto. ¿Qué producto? Este 4 con el número que tenemos de este lado. Nuevamente vamos a resolver con ley de signos, más por más. Y más por más habíamos dicho que nos daba un número positivo. Así que volvemos a reescribir la operación. 3, aquí en este caso dijimos que iba a ser más por más más. Y vamos a resolver el producto. Aquí como no hay ningún número, le ponemos un 1 imaginario y 1 por 4, 4 por 1, 4. Y listo, ya lo único que nos queda es resolver esta suma y la suma de números enteros con mismo signo. ¿Qué signo va a tener nuestro resultado? Bueno, podemos notar que los sumandos, que son el 3 y el 4, son positivos, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Y ya para finalizar sumamos 3 más 4 o 4 más 3, 7. Listo, así de fácil resolvemos este tercer ejemplo. Ahora sí, vamos a resolver los dos ejercicios que habíamos mencionado al inicio. Empecemos con este primero. Es un ejercicio en el cual vienen dos signos de agrupación. Aquí no aparece el paréntesis, pero sí tenemos corchetes y sí tenemos llaves. Entonces normalmente decíamos que primero van los paréntesis, pero no haber paréntesis nos vamos con el siguiente signo de agrupación, que son los corchetes. Así que vamos a resolver todas las operaciones que se encuentren dentro de estos corchetes. Aquí identificamos el primer corchete y podemos notar que solamente hay una diferencia, es 7 menos 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero, volvemos a reescribir toda esta operación para no perdernos. Y antes de escribir la operación dentro del corchete o la diferencia dentro del corchete, lo que tenemos que hacer es ver qué signo va a tener nuestro resultado. Nuevamente identificamos qué número es más grande en cantidad, el 7 o el menos 2. En este caso el 7 es más grande en cantidad, tomamos su signo que es positivo, nuestro resultado va a ser positivo. Ahora sí, realizamos la diferencia de 7 menos 2 y 7 menos 2 es 5, por lo tanto aquí vamos a tener un 5 positivo. Y volvemos a reescribir la operación, pero no hemos acabado con los corchetes, vamos a terminar con ellos. ¿Qué es lo que hacemos? Realizamos el producto de este más 5 con este signo menos, reescribimos la operación
Y antes de poner ese signo menos que aparece ahí, vamos a ver qué signo va a tener nuestro resultado del producto. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que tenemos. Primero vamos a realizar por ley de signos menos por más. Menos por más. Y menos por más habíamos dicho que era menos. Por lo tanto el resultado de ese producto va a ser negativo. Y ahora sí vamos a realizar el producto. Vamos a sacar ese 5 de ahí por el 1 imaginario que colocamos de este lado, porque no hay ningún número del lado izquierdo del corchete. Entonces realizamos 1 por 5, 5 por 1, 5. Y seguimos escribiendo la operación. Bien, y ahora sí ya acabamos con los corchetes, vamos con las llaves. Solamente tenemos esta operación de aquí. En este caso tenemos la suma de números enteros con diferentes signos. Aquí tenemos que el 6 y el 8 tienen el mismo signo, entonces vamos a ver cómo resolverlo. Recordemos, aquí podemos abrir un pequeño espacio para poder resolver este tipo de operaciones. ¿Y qué es lo que podemos observar? En este caso tenemos lo siguiente. Tenemos que primero vamos a realizar la suma de los números enteros con mismo signo. ¿Quiénes son los números enteros con mismo signo? Tenemos el 6 y tenemos el más 8. Entonces vamos a sumar esos dos, más 6 con más 8. Son números enteros con mismo signo. El resultado que va a tener esta operación va a ser positiva porque los sumandos son positivos. Sumamos 8 más 6, 14. Entonces vamos a reescribirlo. Volvemos a reescribir la operación. 3 más, abrimos la llave. 6 más 8 habíamos visto que era 14, más 14. Y al menos 5 no le hicimos nada, así que lo bajamos igual. Ahora sí, vamos a resolver esta operación que aparece aquí. Esta es una operación de suma de números enteros con signo diferente. En este caso vamos a resolver esta operación de la siguiente manera. El número más grande menos el número más pequeño. Pero ¿qué signo va a tener esta operación? Recordemos que va a tener el signo del número más grande en cantidad. En este caso es el 14. El 14 es positivo, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Volvemos a reescribir esta operación. Volvemos adentro de la llave, volvemos a poner el positivo porque va a ser el resultado positivo. Y ahora sí, realizamos esta diferencia. Restamos 4 menos 5 no se puede, así que el 4 lo que va a hacer es irle a pedir una décima al 1. Este 4 se convierte en un 14, pero así realizamos la diferencia de 14 menos 5, lo cual nos va a dar 9. Este 1, como prestó una décima, se convirtió en un 0 y automáticamente aquí tenemos un 0. Entonces el resultado es un 9, pero va a ser un 9 positivo porque ya habíamos visto que el resultado iba a ser positivo, pero no hemos terminado con la llave, aún sigue ahí. Vamos a quitarla. ¿Cómo la vamos a quitar? Con la ley de signos. La ley de signos nos dice que si multiplicamos un número positivo con un número positivo nos va a dar más, es decir, más por más, más. Entonces aquí vamos a volver a reescribir y vamos a poner un signo positivo. Nuevamente multiplicamos ese 9 que se ve ahí solito por este 1 imaginario y 1 por 9 o 9 por 1, 9. Realizamos esta suma de números enteros con signos diferentes. Primero identificamos qué signo va a tener mi resultado. Vamos a tomar el signo del número más grande en cantidad, en este caso es el 9, y el 9 es positivo, por lo tanto mi resultado va a ser positivo. Realizamos la resta. Recordemos que es el número más grande menos el número más pequeño. 9 menos 3, 6. Por lo tanto el resultado va a ser 6. Y listo, así resolvemos este ejercicio muy fácilmente. Bien, ya para terminar vamos a resolver este que tenemos aquí. También es bastante sencillo, aunque parece ser un poco más largo. Vamos a ver cómo resolverlo. En este caso primero tenemos que identificar los paréntesis. Aquí tenemos dos. Vamos a resolverlos a la par. En este caso tenemos dos operaciones porque tenemos dos paréntesis. Empecemos, volvemos a reescribir la operación. Y nos encontramos con el primer paréntesis. Este primer paréntesis que nos dice que va a haber una diferencia. ¿Qué signo va a tener esta operación? Bueno, tomamos el signo del número más grande en cantidad. El número más grande en cantidad es 7. El 7 es positivo, por lo tanto dentro del paréntesis va a ser un número positivo. ¿Ok? Aquí vamos a resolver esta diferencia. Recordemos, vamos a hacerla de este lado. Y tenemos esta diferencia del número más grande menos el número más pequeño. 7 menos 6 es uno positivo, por lo tanto lo colocamos aquí, ¿vale? Tenemos aquí un menos, abrimos este paréntesis y tenemos una operación de números enteros con signo
diferente. Vamos a sumar estos números, pero vamos a hacerlo de una forma inteligente. Primero vamos a sumar los números enteros con el mismo signo. ¿Cuáles son estos dos números? El menos 1 con el menos 9. Es una suma de números enteros con el mismo signo, pero aquí son negativos, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Entonces aquí vamos a tener un 8 y un signo menos, menos 1 menos 9, menos 10, ¿no? Esta era una suma bastante sencilla. Cerramos el paréntesis y sumamos el más 13 y aquí cerramos la llave. Pero no hemos acabado con este paréntesis. Vamos a terminar con estos paréntesis. Volvemos a reescribir esta operación. Si quieren aquí, esto lo podemos dejar por un momento para poder solucionar este tema que tenemos acá. En este caso tenemos la suma de números enteros con un diferente signo. Tenemos un 8 con menos 10. Dentro de este paréntesis vamos a poner el signo del número más grande en cantidad. ¿Quién es el número más grande en cantidad? Es el 10. El 10 es negativo, por lo tanto el signo va a ser negativo. Ahora sí, realizamos la resta o la diferencia de 10 menos 8, lo cual nos da 2. Por lo tanto aquí vamos a poner un menos 2 y aquí un más 13. Y listo. Ahora sí, vamos a quitar ya ahora sí esos paréntesis, ya no los queremos ver ahí. Vamos a realizar la ley de signos. Volvemos a reescribir esta operación. Y ahora aquí tenemos el producto de menos por más. Vamos a colocarlo aquí, menos por más, menos. Entonces vamos a colocar aquí un signo menos. Y bueno, aquí recordemos este 1 que está dentro del paréntesis, lo multiplicamos por un 1 imaginario que se encuentra del otro lado. 1 por 1, 1. Hacemos exactamente lo mismo con esta operación que tenemos acá. Primero ley de signos, que es lo que tenemos. Primero vamos a poner menos por menos y menos por menos más. Por lo tanto aquí vamos a poner el signo más y este 2 que quedó dentro del paréntesis lo vamos a multiplicar por este 1 imaginario que está a la izquierda. 1 por 2, 2. Y aquí el más 13. Cerramos la llave. Y listo, ya con esto terminamos con los paréntesis. Vamos con las llaves, que son las únicas que nos quedan. Entonces, en este caso, podemos notar lo siguiente. Tenemos la suma de números enteros con signo diferente. Para este ejercicio vamos a ser un poco más inteligente. Vamos a sumar los números que tengan mismo signo. El 5 con el 13 y con el 2, porque el 1 es el único negativo, entonces se lo dejamos al final, ¿vale? Entonces vamos a resolver esta operación. Hacemos más grande esta división y vamos a poner aquí un 5 más un 2 y todo esto más un 13. ¿Vale? Todo lo vamos a resolver en este orden para que nos quede un poco más sencillo. En este caso realizamos primero esta suma. 5 más 2 es 7 y a ese 7 le sumamos un 3. 7 más 3 es 10. Bajamos aquí un 0 y llevamos 1. ¿Vale? Aquí, en este caso, podemos notar que vamos a realizar la suma de 1 más 1, 2. Entonces aquí vamos a poner 2. Entonces el resultado de esto nos dio 20. Por lo tanto, si volvemos a reescribir esta operación, podemos notar que los números que acabamos de sumar son todos positivos, por lo tanto el resultado va a ser positivo y va a ser 20. Por lo tanto aquí vamos a poner un 20 positivo y le agregamos el menos 1 que no lo hemos movido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es deshacernos ya de esta operación que está aquí. Aquí tenemos una operación bastante sencilla. 20 menos 1 más el resultado que hay entre esta operación. En este caso tenemos 20 menos 1, ¿vale? 20 menos 1, bueno, aquí podemos notar que nos da 19, porque nos da 19, porque este 0 le pide una decimal 2, se convierte en un 10, 10 menos 1 es 9, y este 2 que prestó una décima se convierte en un 1, y el 1 baja aquí, ¿no? Nos queda 19 positivo. Entonces nos queda aquí dentro de la llave un 19 positivo porque se toma el signo del número más grande en cantidad. En este caso el número más grande en cantidad es 20, por lo tanto el 20 tiene un signo positivo, entonces se queda un número positivo. Y ahora sí, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a quitar esta llave así por definitiva y lo vamos a hacer realizando el producto de más por más, ¿no? Recordemos, vamos a realizarlo por la ley de signos, que le vamos a poner aquí abajo, más
por más nos da como resultado un número positivo. Por lo tanto, aquí vamos a poner menos 14. Como vimos que va a ser positivo, le ponemos más. Pero ¿qué número va a tener? Aquí le multiplicamos este 1 por el 19 y 1 por 19, 19. Y ya para terminar vamos a ver qué signo va a tener esta suma de números enteros con signo diferente. Tenemos que en este caso el 19 es más grande en cantidad y el 19 es positivo, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Ahora sí, nada más nos queda realizar la diferencia, nos queda aquí, la voy a hacer de este lado. 19, el número más grande, menos el número más pequeño que es 14, realizamos la resta, 9 menos 4 es 5, y 1 menos 1, 0. Por lo tanto el resultado es 5 positivo, porque habíamos dicho que el resultado iba a ser positivo. Y listo, así resolvemos este ejercicio. Pues bien compañeros, ya aprendimos a resolver ejercicios que conllevan signos de agrupación, ya vimos cómo resolverlos, cuál es el orden y cuáles son estos signos de agrupación que se nos pueden presentar. También no olvides que si te gustó este video puedes compartirlo con tus amigos, dale like, síguenos en Facebook y en Instagram como Fórmulas Inteligentes, en donde podrás encontrarnos para poder agendar una regularización si es que tienes todavía dudas sobre este tema o temas posteriores a lo que es aritmética. No olvides también seguirnos aquí en este canal, porque cada semana estoy subiendo videos de solución de estos ejercicios y ejercicios todavía más complejos. Nos vemos la próxima clase para poder resolver más ejercicios referentes a este tema y a muchos más.